El merengue se compone de claras de huevo y azúcar. Es una preparación ligera, espumosa o crujiente según el uso final y el tipo de cocción que le demos. El merengue es una preparación ideal para aprovechar las claras sobrantes de otras elaboraciones de pastelería, tanto para relleno y decoración de tartas y pasteles como cocido al horno en forma de pequeños bocados. Constituye un delicioso dulce que además es tolerado por los celíacos. Para preparar un merengue suizo perfecto, solo hace falta seguir unos sencillos pasos que, aunque debemos de cumplirlos, sobre todo lo relacionado con las temperaturas, son fáciles de cumplir. Añade 500 gramos de azúcar y 250 gramos de clara de huevo, lo que serían las claras de 7 huevos. Comenzaremos preparando una cazuela con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos un bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Removemos con una espátula o varilla y vamos calentando al baño María controlando la temperatura con un termómetro de cocina hasta que veamos que el azúcar se disuelve, removiendo sin parar y sin sobrepasarse de los 60-65 grados centígrados, ya que temperaturas superiores harían que coagulara las claras. Mezclamos por 4 o 5 minutos. Si elaboras más de 7 claras de huevo, recuerda que el tiempo va a aumentar. Si no dispones de termómetro, ahora hacemos la prueba del dedo. Consiste en tomar una muestra de clara de huevo y azúcar con tus dedos y frotarlos con el fin de sentir si hay grumos de azúcar en la preparación. La mezcla la tienes que sentir muy caliente, casi quemando y sin grano de azúcar. Una vez disuelta el azúcar en las claras, pasaríamos la preparación al bol de la batidora con varillas. También se podría elaborar con batidora manual, aunque el tiempo de preparación sería mayor. Comenzamos a batir a velocidad media alta o alta hasta que las claras empiecen a montar o hasta que el merengue se enfríe por completo y esté firme y brillante. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te enseño cuántos minutos necesitas para batir hasta conseguir esta textura de merengue suizo extra firme. Aquí paro la batidora a los 10 minutos de batido y te cuento que así tal cual, este merengue suizo sirve para elaborar suspiros o pavlova. Una prueba de que el merengue está totalmente batido es que forme un pico así, que también llamamos pico del oro. Para conseguir textura extra firme voy a batir el merengue por 5 minutos más y le añado una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora sí, he conseguido la textura y la firmeza que buscaba. Con este merengue extra firme puedes rellenar pasteles, tartas de plancha, tartas de varias capas, puedes forrar las tartas y decorar con mangas pasteleras. Este merengue suizo extra firme se marca muy bien con la manga pastelera, aguanta muy bien la decoración por varios días, sirve para decorar cupcakes y todo tipo de pastelitos individuales. Este merengue se puede teñir con colorantes en gel o colorantes en polvo. A este merengue le añades mantequilla sin sal a punto de pomada y si sigues batiendo por unos minutos más, consigues el merengue suizo de mantequilla o el buttercream suizo. ¿Qué ventajas tiene el merengue suizo? Es más estable que el francés y más fácil de elaborar que el merengue italiano. Como el azúcar se disuelve en las claras con el calor, nos sirve perfectamente azúcar granulado, no necesitamos azúcar glass, nunca se van a notar los granos de azúcar en la boca. Ahora te daré unos trucos para conseguir este merengue suizo extra firme. Truco número 1. Los huevos siempre deben estar a temperatura ambiente, ya que así retienen mucho mejor el aire y conseguiremos que nos monten mejor. Truco número 2. Usa siempre claras de huevo frescos. Con esto me refiero a que no compres las claras pasteurizadas que vienen ya listas para usar. Con estas claras nuestro merengue no tendrá tanto cuerpo, aunque sí nos montará, no tendrá todo el volumen que deseamos. Truco número 3. Usa un cuenco de metal o de cristal. Esto puede parecer una tontería, pero sin duda marcará la diferencia. El metal y el cristal son materiales lisos y sin ranuras, con lo que una vez limpios están perfectos.
Truco número 4. Para separar las claras de las yemas, te recomiendo que lo hagas en un cuenco aparte y de una en una. Para que lo entiendas mejor, yo rompo el huevo en un vaso y pongo en un vaso la yema y en el otro la clara. Y de allí transfiero la clara al cuenco donde las voy a montar. ¿Y por qué hago eso? Muy fácil, porque así si se me rompe una yema de huevo, no echaré a perder el resto de las claras. Las boquillas que utilizo para hacer esta decoración son la boquilla grande número 353, la boquilla número 1E, la 1M de Wilton, y para formar unas bonitas y diferentes rosas te enseño mi truco y la manera fácil de lograr. Pinta la manga pastelera por dentro trazando una línea con colorante en gel utilizando un pincho largo y llena la manga pastelera con merengue extra firme una vez que hayas introducido la boquilla para rosas. De esta manera conseguirás unas rosas muy bonitas sin utilizar mucho colorante. Ahora te daré el último truco y consejo. Truco número 5. La cantidad de azúcar debe de ser el doble del peso de las claras. Por lo tanto, es mucho mejor pesar las claras para así asegurarnos de que estamos añadiendo la cantidad exacta de azúcar. Es por esta razón que en algunas recetas de merengue encontraremos las cantidades en gramos, es decir, 100 gramos de clara de huevo, lo que sería 4 huevos aproximados, por 200 gramos de azúcar. Y hasta allí llegan mis 5 trucos para un merengue duro y brillante. Recuerda que según sea el merengue que quieras conseguir y para lo que necesites, se elaborará de una forma u otra. Pero estos 5 trucos son generalizados, por lo que te recomiendo tenerlos en cuenta siempre a la hora de preparar cualquier tipo de merengue. Espero que te sirva este tutorial y que consigas hacer un merengue duro, brillante, perfecto y, como no, extra firme. Te dejo el link con el tutorial paso a paso. Aquí te paso una lista de cremas para rellenar y decorar, aquí una lista de recetas completas fáciles y aquí una lista con merengues, suspiros y... Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Con el tutorial de hoy quiero conseguir a que se animen a elaborar esta crema, a que vean que es realmente fácil de elaborar. Les daré consejos y trucos para conseguir un merengue extra firme, que no se baja, que se mantiene duro por muchos días, que sirve para formar rosas y cualquier decoración con boquillas. Sirve para rellenar y cubrir tartas, para decorar cupcakes y muchos postres más. Este es un merengue económico, delicioso, extra firme y perfecto. Fácil de preparar para muchos y la verdad difícil para muchos más. He hecho más de 3 vídeos en mis 2 canales enseñándolo a preparar y aunque muchísimas personas han logrado dar en el buen punto del merengue con mis vídeos, sigo trabajando para que cada vez sean más las personas que puedan disfrutar al prepararlo con confianza y saborear el gusto de esta deliciosa crema. Primer paso, añades 300 gramos de azúcar en una cazuela y 125 mililitros de agua. Aparte en un bol le añades 150 gramos de clara de huevo, lo que serían las claras de 4 huevos, y también le añades 2 sobres de azúcar de vainilla. Cada sobre contiene 8 gramos al que se puede sustituir por una cucharadita de azúcar común. Coloco el temporizador, como en casi todos mis tutoriales, y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitas para cada fase. El merengue italiano es así. En la cazuela tienes que hervir el almíbar a fuego medio bajo y aparte en un bol bates las claras de huevo. Si dispones de un termómetro, la temperatura ideal del almíbar es de 118 grados. Sin termómetro, la manera de saber el punto del almíbar es controlar el tiempo, será alrededor de 7 minutos para esta cantidad. Otro tip importante sería cuando el almíbar empiece a burbujear, ya estará en su punto ideal.
Apagas el fuego y le añades una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. Si no tienes sal de frutas o no te gusta, lo puedes sustituir por una cucharadita de jugo de limón o vinagre al que le añades a las claras que están montando. Mezcla bien la sal de frutas con sabor a limón con el almíbar caliente e empiezas a añadirlo de poco a poco a las claras montadas sin dejar de batir. Si utilizas una batidora profesional, te será mucho más fácil este paso. A mí me gusta enseñar y elaborar de esta manera porque así estoy segura que todos ustedes lo van a elaborar porque ven que utilizando una batidora manual común, económica, consigo un merengue extra firme, brillante y delicioso. Aquí les quiero enseñar otro truco. Con 13 minutos en total ya tendríamos bastante un merengue en su punto firme y brillante. Pero voy a batir por 2 minutos más y conseguiré un merengue extra firme. Mirad cómo sube a las aspas de la batidora por lo firme y duro que es. No está frío por completo, está tibio. Este merengue está perfecto. Así tal cual puedes forar tus tartas y puedes decorar con boquillas cualquier tipo de decoración. En total han sido 15 minutos para esta cantidad. Este merengue aguanta muy bien a temperatura ambiente en cualquier clima. Es la crema más económica, la más conocida y la más utilizada en repostería en todo el mundo. Esta crema aguanta muy bien en la nevera por 4 días. La decoración de la tarta seguirá igual, no se baja, no se derrite y no cambia. Para conservar el merengue que te sobra, la mejor manera es en un tupper hermético. Incluso se puede congelar y aguanta muy bien por un mes. Aquí te quiero enseñar un truco para conseguir unas rosas impresionantes, diferentes y perfectas. Utilizo la boquilla para pétalos número 125. Puedes utilizar boquilla similar, más grande o más pequeña, tipo para hacer pétalos. Cuando tengas la boquilla en la manga pastelera, traza una línea justo donde la parte fina de la boquilla, con la ayuda de una brocheta pintada con colorante en gel de color vino tinto o vino rojo o el color que más te guste a ti. Lleno la manga pastelera con merengue y de esta manera también puedes ver que no cambió nada su textura y sigue igual perfecto y extra firme. Ahora te enseño mi manera de formar las rosas, una manera muy fácil. Para ello necesitas un clavo, es una herramienta muy accesible e importante, la encontramos en tienda de repostería donde compras las boquillas. Le colocas un poco de merengue italiano como para formar el centro de la rosa y ahora le pasas por encima tipo cinta como para cubrir 2 o 3 veces. Luego vas formando los pétalos, la boquilla siempre a la parte gruesa hacia abajo. De esta manera consigues unas rosas blancas con la punta roja. Quedan muy bonitas y diferentes. Con esta cantidad de merengue italiano puedes forar una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta y te dará para hacer decoración en rosas 3 o 5 rosas más alguna decoración finita.
Si buscas decoración con boquillas rusas, aquí te dejo el link con tutorial paso a paso. Aquí te dejo tutorial con bizcocho alto y perfecto. Aquí una lista de cremas y aquí una lista de pasteles de princesas Disney. Muchas gracias por tu apoyo. Hoy te enseño a transformar simples claras de huevo en deliciosas tapas o galletas de merengue, crujientes por fuera y crujientes por dentro. Un postre fácil, económico y perfecto para cualquier ocasión. Son crujientes con un toque de chocolate y un exquisito relleno de Oreo que las hace simplemente irresistibles. Es un postre elegante y muy fácil de preparar. Si estás buscando una receta sencilla, económica y espectacular, esta es la elegida. Guarda la receta y sigue los pasos para prepararlas en casa. Te van a enamorar. Es una receta extremadamente fácil, deliciosa y perfecta para aprovechar estas sobras de claras de huevo que a veces no sabemos cómo usar. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta deliciosa receta. Para elaborar los merengues, empiezo por pesar 350 gramos de claras de huevo, más o menos, que equivalen a las claras de 9 huevos, y casi 700 gramos de azúcar. Esta receta es muy fácil de calcular, ya que se basa en la proporción de una parte de claras por 2 partes de azúcar. Coloca las claras y el azúcar en un bol y remueve con unas varillas hasta integrar. Yo utilizo el mismo bol de la batidora. Calienta una cazuela con agua a fuego medio y cuando comience a hervir suavemente coloca el bol con las claras y el azúcar encima, asegurándote de que no toque el agua. Remueve constantemente la mezcla con las varillas durante unos 5 minutos hasta que las claras se calienten y el azúcar se disuelva por completo. Una vez lista, pasa la mezcla a la batidora y bate a velocidad alta durante 6 minutos hasta que el merengue esté firme y brillante. Agrega media cucharadita de esencia de menta o el sabor que prefieras junto con una cucharada de harina de maíz. Bate por un minuto más a velocidad media para incorporar todo perfectamente. El resultado será un merengue suizo firme, brillante y sedoso, listo en 8 minutos más o menos. Coloca el merengue en una manga pastelera o una bolsa con la boquilla 1M de Wilton y forma los merengues uniformes para que queden bonitos y elegantes. Y listo, con esta cantidad de azúcar y claras de huevo te saldrán 4 bandejas de merengues en formas como rosas y corazones, tal como los hice yo. Si estás utilizando un horno con aire, es decir, de convección, puedes hornear las 4 bandejas a la vez, tal como yo lo hago. Sin embargo, si usas un horno estático, es mejor hornear las bandejas una por una para asegurar que los merengues se sequen de manera uniforme y conserven su textura crujiente. Llévalos al horno precalentado a 90 grados y déjalos secar durante 1 hora y 30 minutos. Para un mejor resultado, coloca un trapo de cocina en la puerta del horno para mantenerla entreabierta. Esto permitirá que el vapor salga mientras los merengues se secan, ayudando a que queden perfectamente crujientes. Finalmente, rellena los merengues con crema de Oreo extra firme. Mientras tanto, derrite chocolate negro y mézclalo con 2 cucharaditas de aceite para darle un acabado más suave y brillante. Sumerge las rosas de merengue hasta la mitad en el chocolate derretido y decora con frambuesas y crocanti de almendras para darles un toque elegante. Lleva las piezas decoradas a la nevera durante 10 minutos o hasta que el chocolate se haya endurecido por completo.
Una vez listos, sácalos del horno y déjalos enfriar durante 10 minutos. Una vez listos, asegúrate de que los merengues estén completamente fríos antes de guardarlos. Puedes conservarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente, lejos de la humedad y la luz directa hasta por 2 semanas, sin el relleno. Prueba esta receta en casa y cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido. ¿Te animas a darle un toque personal? No olvides darle like, suscríbete al canal y compartir esta idea con tus amigos. Hoy vamos a aprender unas técnicas básicas para elaborar unas bonitas rosas en cómo teñir el merengue italiano y te voy a dar consejos, trucos y ayudas sobre posibles fallos en elaborar este merengue italiano extra firme y cómo solucionarlos. Primero reparte merengue italiano en varios boles según los colores que quieras conseguir. Te aconsejo utilizar colorantes en gel, obtendrás mucho mejor resultado. Yo utilizo colorantes en gel, 3 marcas diferentes, para que veas el resultado, lo bien que tiñen, que no cambian la textura del merengue para nada, sigue igual de firme y brillante. Para conseguir tono más suave o tono más fuerte, esto depende de la cantidad de colorante que le añades. Los colorantes en gel que yo utilizo son colorantes fuertes y de buena calidad, pero aún así, si buscas tono rojo fuerte o color negro, tendrás que añadir mucha cantidad de colorante para obtenerlo. Para el tono verde oscuro le tuve que añadir colorante verde varias veces más una gota de colorante negro. Para elaborar las rosas voy a utilizar boquillas de diferentes marcas, más grandes y más pequeñas. Esta es la boquilla número 128 para elaborar rosas grandes. Esta es una boquilla curvada para pétalos, es la número 874. Es una boquilla para elaborar rosas grandes muy bonitas. Aquí tengo 2 boquillas casi idénticas de diferentes marcas, pero del mismo número, el número 125. Estas 2 boquillas también son idénticas, una sin número comprada en AliExpress y la otra el número 123. Las siguientes son las boquillas para hojas número 68 y número 113. Aquí te enseño unos conos de arroz comprados también en AliExpress. Sirven muchísimo para formar las rosas junto con este soporte o clavo para repostería. Para colocar la boquilla en la manga pastelera, hazlo de esta manera. Desliza el pico dentro de la manga hasta que encaje y corta la punta de la manga pastelera. Coloca la manga pastelera en un vaso alto, dobla hacia afuera cubriendo el vaso con la manga. Ahora puedes agregar el merengue a cucharadas fácilmente. Cierra la manga pastelera con un clip de cocina y lo apartas por ahora. Haz lo mismo, los mismos pasos con las siguientes boquillas. Aquí vamos a formar las rosas. Coloca un poquito de merengue al clavo y le colocas el cono de arroz. Empieza a formar la rosa. Cuando decoras, presta atención a la velocidad y la presión. Los principiantes tienden a decorar lento al principio,
lo que le da un aspecto desigual. La presión también es importante. Demasiado hará que la decoración se deforme y si presionas poco vas a tener un trabajo con un aspecto tembloroso. Una vez que te sientas cómodo, todo esto mejora. No hay nada que preocuparse, inténtalo las veces que sea necesario. Dicen que la práctica hace al maestro, pues eso, amigos, vamos a practicar. Mientras miras, disfrutas y aprendes cómo decorar con estas boquillas, yo te hablaré sobre los posibles fallos que puedas tener en elaborar este merengue italiano extra firme. El merengue queda en punto firme, pero al decorar empieza a caer como si se derritiera. Las posibles causas son no batir suficiente el merengue. Además, si hay mucha humedad en el ambiente, esto también contribuye a que el merengue afloje. El merengue queda como chicloso y no alisa bien. Esto sucede cuando el almíbar preparado tiene demasiada azúcar en relación con la cantidad de claras. También sucede cuando se deja pasar el punto del almíbar. El merengue queda como una espuma suave. Esto pasa cuando la medida de claras es mayor a la indicada con relación al almíbar o cuando no se bate bien el merengue, lo suficiente hasta que quede bien cremoso, brillante y extra firme. Después de preparar el merengue y en reposo empieza a decantar líquido como si se separara el almíbar del batido de las claras. Eso sucede cuando se han batido mucho las claras antes de agregar el almíbar, quedó flojo el punto del almíbar, se agregó muy rápido el almíbar a las claras y cuando no se bate lo suficiente el merengue. Así queda de bonita, firme, perfecta y bien marcada la decoración con este merengue italiano extra firme. Te animo a que elabores esta receta sin miedo. En el tutorial paso a paso te lo explico de la manera más sencilla. Comparte este tutorial con tus amigos, comenta si has elaborado ya esta receta, este merengue italiano firme y perfecto. Antes de acabar, te quiero enseñar de cómo queda este merengue y esta decoración después de estar 3 días en la nevera. Sigue igual, los colores no cambiaron para nada. Lo guardé en la nevera tal cual como lo ves sin tapar el plato. Lo único que cambió es que se ha secado, pero eso es normal. Puedes ver que no hay líquido en el plato, el merengue italiano está perfecto. Receta que yo utilizo. También tengo varias recetas de bizcochos altos, sin gluten y de Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial con una estupenda idea de cómo utilizar el merengue italiano y conseguir unos pastelitos deliciosos, económicos y en muy poco tiempo. Son dos diseños diferentes con tan solo una lámina de hojaldre. Prepara estos bocaditos para tu fiesta y te aseguro que triunfarás. Estira una lámina de hojaldre. Recorta una guía, un tipo de cuchara. Yo utilicé un trozo del cartón de leche. Resigue y recorta 8 cucharadas. Aprovecha toda la lámina y con un cortador de pastas recorta unos cuantos círculos también. Prepara una bandeja para hornear y dentro le colocas 2 tubos de cartón cubiertos con papel de aluminio. Colocas los trozos de hojaldre de modo que abrase el cartón y sobresalga un poco para que tenga un buen apoyo.
A los círculos le coloco una cereza confitada, también puede ser mermelada casera espesa, y con los recortes del hojaldre sobrante formaré unas trenzas y las pondré por encima de las cerezas. A las cucharas le coloco unos legumbres, pueden ser judías o garbanzos. Los colocamos para que impidan a que hojaldre suba mucho. Mezcla una yema de huevo con una cucharada de leche y pincela cada hojaldre. Las llevas al horno precalentado y las horneas a 170 grados por 25 minutos. Así quedan de bonitas, se aguantan muy bien la forma y están muy crujientes. Retiras los legumbres y las puedes decorar. Para decorar yo utilizo merengue italiano extra firme. Arriba encuentras el tutorial y en la cajita de descripción también. Primero vamos a decorar cada cuchara con la boquilla 1E o otra parecida. Así ya quedaría bonito, pero seguimos y le haremos otra decoración aún mejor. Yo tengo aquí dos boquillas para rosas, el número 104. Las introduzco en las mangas pasteleras y con el palillo cojo un poco de colorante en gel y trazo una línea justo donde está la parte fina de la boquilla. Esta es una manera que a mí personal me gusta muchísimo, no utilizo mucho colorante y las rosas quedan elegantes y bien diferentes. Estas tapitas de hojaldre, estos bocaditos, los puedes preparar con un par de días de antelación y también te digo que los puedes preparar para aperitivos salados, cambiando las cerezas por aceitunas y el merengue italiano por paté y embutido.
Aquí te dejo tutorial con merengue italiano. Si te gusta la repostería y quieres aprender a preparar un merengue italiano perfecto, quédate conmigo porque en este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo conseguir un merengue extra firme, brillante y muy estable. Es una crema ideal para decorar tartas, cupcakes y trabajar con manga pastelera, incluso con boquillas rusas. Además, es una receta muy económica, deliciosa y una de las más utilizadas en el mundo de la repostería. Antes de empezar con la receta, si todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte para no perderte ninguno de mis tutoriales de repostería. Y déjame también un comentario contándome desde qué país o desde qué ciudad me estás viendo, porque siempre me encanta leerlos y saber desde qué lugares del mundo están preparando mis recetas. Ahora sí, vamos a comenzar con los ingredientes. En una cazuela con fondo grueso voy a colocar 375 gramos de azúcar común y 100 mililitros de agua. Este será nuestro almíbar. Aparte, en el bol de la batidora añadimos 150 gramos de claras de huevo que equivalen aproximadamente a 4 claras y de forma opcional 2 sobres de azúcar de vainilla. Si no tienes azúcar de vainilla, puedes sustituirlos por una cucharadita de azúcar y media cucharadita de esencia de vainilla. Como casi siempre hago en mis tutoriales, voy a colocar un temporizador. De esta manera ustedes pueden visualizar el tiempo que yo necesito para cada fase del proceso. Creo que esto ayuda muchísimo porque así pueden seguir la receta con más confianza y entender mejor cuando el merengue está en su punto. Mientras el almíbar se cocina a fuego medio, comenzamos a batir las claras. Si tienen termómetro de cocina, el punto ideal del almíbar es entre 117 y 120 grados Celsius. Pero si no tienen termómetro, no se preocupen. Con esta cantidad de ingredientes, normalmente el almíbar tarda alrededor de 7 minutos en llegar al punto correcto. También pueden fijarse en las burbujas. Cuando el almíbar empieza a burbujear con más fuerza, normalmente ya está listo. En el momento que el almíbar llega a su punto, apagamos el fuego. Ahora vamos a añadir media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. La añadimos justo al final cuando apagamos el fuego. Como pueden ver, el almíbar sigue burbujeando todavía y se mezcla muy bien. Ahora comenzamos a añadir el almíbar poco a poco sobre las claras que ya estamos batiendo a velocidad media alta. Es importante hacerlo en forma de hilo y sin dejar de batir para que el merengue se monte correctamente. A medida que vamos incorporando el almíbar, subimos poco a poco la velocidad de la batidora. La sal de frutas es un producto que normalmente se utiliza para el malestar estomacal, por eso se consigue muy fácilmente en farmacias, supermercados o incluso en algunas tiendas de repostería. Verán como el merengue empieza a aumentar de volumen, volverse más brillante y mucho más firme. Y algo muy importante, este merengue italiano también se puede elaborar perfectamente con una batidora manual eléctrica común. Lo más seguro necesiten 1 o 2 minutos más de batido para conseguir la misma textura firme que yo les enseñaré al final del vídeo. Después de unos minutos de batido, el merengue empieza a tomar esa textura firme, brillante y sedosa que buscamos. En total, para esta cantidad normalmente necesitamos unos 15 minutos de batido para tener un merengue en su punto perfecto. Pero si queremos un merengue extra firme, ideal para hacer rosas, decoraciones o trabajar con boquillas rusas, podemos batir unos 2 minutos más. El resultado es un merengue muy estable, brillante y con una textura espectacular. En este punto el merengue todavía está un poco tibio, pero ya está completamente listo para usar. Con este merengue pueden forrar tartas, rellenar pasteles o hacer decoraciones con manga pastelera. Es una de las cremas más utilizadas en repostería en todo el mundo porque además de ser deliciosa, es muy económica y muy resistente. A temperatura ambiente puede mantenerse perfectamente durante varias horas y en la nevera puede durar hasta 3 o 4 días sin perder su forma ni textura.
Y así de fácil es preparar un merengue italiano extra firme perfecto para cualquier decoración de repostería. Comparte este tutorial con tus amigos en redes sociales, con tus familiares. Ayúdame a que más gente conozca esta receta y a que más personas se animen a elaborarla. Es el merengue más utilizado en el mundo de la repostería, el más conocido y también el más económico. Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito. Déjame un comentario si has elaborado esta receta o si la elaboras de una manera diferente a la que yo te enseñé. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.